Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y yo soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús dice: el que cumpla mi palabra no morirá para siempre. No dijo que no moriría físicamente, dijo que no moriría para siempre. San Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice que la muerte es el último enemigo que Jesús va a vencer, el último enemigo que Dios vencerá, porque ese sufrimiento de la muerte forma parte de la prueba que nosotros vamos a llevar en este mundo y forma parte de la purificación de nosotros. Por eso se dejó hasta el final, no porque sea más fuerte que los demás, sino porque es conveniente ese momento de la muerte como consecuencia del pecado. Entonces todos heredamos el pecado, por eso es que se va a dejar hasta el final, que se va a vencer a la muerte. Y los judíos le preguntan a Jesús: ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Y Jesús les responde: si yo diera testimonio de mí, no tendría ningún valor. ¿Sí? No es lo mismo que yo hablara de cosas que yo he hecho para subirme el cuello, para darme gloria, a que alguien más las dijera. Si alguien más las dice, como que para los demás va a tener más fuerza, porque son como testigos de eso. Entonces lo que Jesús le dice, en las leyes judías se tenía que haber siempre 2 testigos. Siempre se tenía que, para cualquier acusación o cualquier afirmación, 2 testigos. Por eso Jesús, conociendo la ley, les dice: si yo me diera gloria, eso no serviría de nada. Pero es mi Padre el que me da la gloria. Es mi Padre el que me glorifica. Y dice: al que ustedes llaman Dios nuestro, aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. Es que es impresionante. Cuando Dios crea a Adán, hay una comunicación verbal, hay una comunicación física. Dice el libro del Génesis: todas las tardes Dios bajaba al jardín para platicar con Adán. Todas las tardes bajaba Dios al jardín para platicar con Adán. Eso se rompe con el pecado, pero Dios no suelta sus propios planes. Entonces va a intervenir en esta vida humana de nosotros para rescatarnos. Y también por el amor, porque nos creó con un amor súper especial a nosotros. Nos creó con un amor muy especial. Y entonces Dios empieza a hablar a los seres humanos. Dios le habla a Noé y le explica cómo haga una arca. Dios
hablándole a una criatura. Dios hablando como nosotros hablamos. Dios que no necesita de palabras. Su Hijo es la palabra, es el verbo que se encarnará, el verbo encarnado, pero Él no necesita de palabras como nosotros las pronunciamos, pero se rebaja a nuestro nivel y nos habla con nuestras palabras. Nos habla, le habló a Adán con sus palabras, platicaban los dos. Después del pecado, Dios le va a hablar a Noé y después le va a hablar a Abraham, Dios hablando con los seres humanos, y Dios luego le va a hablar a Moisés, lo va a llevar, le va a decir esto es lo que vas a hacer, esto es lo que le vas a decir al pueblo por aquí. Dios dando indicaciones, Dios hablando. Y el ser humano escuchando, se le llama locución. Esa locución a veces es locución interna y a veces es locución externa. Hay gente que oye la voz de Dios de fuera hacia adentro, así como nosotros nos escuchamos, pero hay quienes escuchan la voz de Dios dentro. Y hay quienes no escuchan la voz, pero todo se comprende perfectamente. La mente capta todo lo que el Señor quiere decir. Tiene Dios muchas maneras de hablar, pero Dios hablando con una criatura, Dios hablando con los seres humanos. Qué impresionante es esto. Y a pesar de esto, Él les dice, ustedes no lo conocen. Efectivamente, no lo conocemos como debería, como es el Señor. Que si lo conociéramos como es, nadie nos atreveríamos a acercarnos a una misa. Nadie nos atreveríamos a celebrar una santa misa, no se podría. Si conociéramos la bondad de Dios, nadie de nosotros es bueno. Si conociéramos la pureza de Dios, nadie de nosotros es puro. Entonces, si conociéramos eso de Dios, nos alejaríamos más. Por eso Dios solamente ha dejado que conozcamos su misericordia. Ha dejado que conozcamos su misericordia reflejada de una manera plena en su Hijo Jesucristo, en su Hijo único Jesús. Entonces dice Jesús, ustedes no lo conocen al Padre, yo sí lo conozco. Por eso tenemos que seguir a Jesús. Nadie conoce al Padre, solo Jesús. Nadie lo conoce. Tal vez, aunque dice San Juan, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, pero tal vez sí en alguna representación, algunos místicos, algunos santos, sí Dios les ha permitido ver muchas cosas de Él, pero nunca tal como es. No se ha podido, nadie puede ver a Dios tal como es. Todavía no lo soportaríamos, necesitaríamos ser santos para poder soportarlo. Entonces, no se trata ahorita aquí de quién se cree Jesús, sino de quién es verdaderamente. ¿Y cómo vamos a saber nosotros quién es verdaderamente si Él no nos lo dice? Entonces nosotros lo podemos ver a través de las obras que Él realiza. A través de las obras, por eso Él menciona a Abraham. Dice Jesús, Abraham soñaba con que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Iban a ser el Salvador del linaje de Abraham. Y Abraham soñaba, dice Jesús, soñaba con ese día. Y el día que nació él, dice, cuando me vio, se alegró. Se alegró y todos, oye, pero si no tienes ni 50 años, ¿por qué dices tú que Abraham te vio? Es que Abraham sí va a morir, lo vio pero después de muerto. Abraham ya estaba en lo que se llama, lo que los judíos le llamaban el seno de Abraham, en una especie de limbo porque no estaba abierto el reino de los cielos. Entonces Nadie podía entrar todavía al cielo. Nadie podía entrar hasta que Jesús entrara. Él es el primero en todo. Hasta que Jesús entre, se van a abrir las puertas para que entre Jesús y su cuerpo místico. Por eso dice Jesús fíjense a quién les está hablando, a los dirigentes de Israel. Les dice a los dirigentes, antes de que Abraham existiera, yo soy. Con esto está autorrevelándose como Dios.
basado en las obras que Él realiza, que su Padre le permite hacer. Entonces, basado en las obras que Él realiza, en el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a lo largo de la historia de Israel a través de los profetas, basado en eso, el cumplimiento de las promesas en Él, dice: yo soy. Pero está utilizando el mismo término con el que Dios se dio a conocer a Moisés. Está dándose a conocer aquí con el mismo término. Dios le dijo a Moisés en el desierto, Moisés le pregunta: cuando tu pueblo me pregunte quién eres, ¿qué le voy a decir? Dime cuál es tu nombre. Y le dice Dios: me van a conocer como Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy. Mucho también Dios se va a presentar como El Shaddai, que significa el Todopoderoso, pero no son nombres. El Yahvé o Yahvé no es propiamente un nombre. Dijo: así me van a conocer. Yahvé significa yo soy. Yo soy el que soy, es lo que significa. Se está aquí entonces autorrevelando Jesús, dándose a conocer basado en el cumplimiento de las promesas. Es decir, ha llegado el tiempo mesiánico, llegó el Mesías esperado. Yo soy o yo soy el que soy, es entonces la forma como Dios se manifestó. Por eso a Dios lo vamos a conocer tal como es cuando lleguemos con Él, o cuando si alcanzáramos aquí en la tierra la santidad. Los santos conocen a Dios, se gozan en Dios. Los santos, pero los que no somos santos, pues no podemos tener todavía esa experiencia. Entonces, Él se va a revelar como se reveló a Moisés allá en la zarza ardiendo en el monte Horeb, que después es el que va, también se le llama monte Sinaí, que es por donde donde se van a dar los 10 mandamientos, tal como nos lo narra las Sagradas Escrituras. Esta frase entonces indica que Dios, este yo soy, significa que Dios es el ser autoexistente. Él es el ser verdaderamente eterno. Nosotros somos eternos a partir de que empezamos a existir. Dios nunca dejó de existir. Nosotros no existíamos. Él nos trajo a la existencia, nos llamó de la nada, quiso que tú existieras y te llamó a la existencia. Tú existes por el poder de Dios, no por tu mamá ni por tu papá. Tú existes porque el poder de Dios y el amor de Dios quiso que tú existieras. Dios pensó en todos aquellos que habrían de venir al mundo, que habrían de nacer. Esto no quiere decir que esté de acuerdo en la forma como van a venir al mundo. No quiere decir eso, pero sí que Él supo, Él escogió desde el principio quiénes iban a existir. Y dentro de esas millones de posibilidades que había de que existieras tú o esas otros millones de posibilidades, te escogió Dios a ti. Pero tú empezaste a existir. Dios es el autoexistente. Él es el único, eterno desde siempre. Por eso Dios es el que es. Es decir, el que existe por su propio poder, el que siempre ha existido. Nosotros, en cambio, nosotros somos los que no éramos. Nosotros somos los que no existíamos. Dios es el que siempre ha existido y nosotros somos los que no siempre habíamos existido, los que antes no existíamos, hasta que Él nos llamó a la existencia. Hasta que en un acto de amor Dios quiso que nosotros viniéramos a este mundo. Entonces nosotros somos los que no éramos y Dios es el que siempre ha sido. Es el que siempre ha sido, pero un día nosotros llegamos a existir porque estabas dentro de los planes de Dios.
Todo el que nace es porque está dentro de los planes de Dios y tiene una misión que debe de realizar. Y sobre esa misión que debe de realizar, Dios le va a tomar cuentas al final de su vida. Entonces, el ser humano no viene como ahorita la ciencia se aferra a algo que es posible nada más. No es una certeza. Ahora es un jesuita el que se inventó, el que pensó, el que llegó a concluir que todo venía de una explosión inicial, el famoso Big Bang, una explosión inicial que es lo que dice que dio base al universo, pero que era una piedra súper enorme, preexistente, eterna, una piedra, y que esa piedra enorme explotó con la capacidad que tenía y se forma el universo. Pero en el universo hay leyes y todo lo que existe tiene que tener un principio. Si no es Dios, tiene que tener un principio. Si el universo no es Dios. Y nosotros no somos Dios, por eso tenemos un principio. Y los animales no son Dios, por eso tienen un principio. Todo tiene un principio. Entonces, el universo no viene de una explosión, a menos que nosotros dijéramos, esa explosión, ese Big Bang, fue cuando Dios dijo, hágase. Entonces sí, ¡pum!, viene una especie de explosión que va a traer a la existencia lo que Él quiere que exista. Tan grande es el poder de Dios que el día que termine su obra con nosotros, el universo va a desaparecer. Pero es mucho para nosotros, para Él no. Para Él es poquito. Refleja su gloria, su poder, su ser, lo refleja, pero no es Dios eso, solamente es una criatura, son una serie de seres creados. Entonces nosotros no venimos de una explosión inicial, a menos que digamos que esa explosión viene del poder de Dios, el fiat de Dios. Tampoco venimos nosotros de una simple fórmula que de repente se sucedieron 1,5 millones de cosas que tenían que haber sucedido y que por casualidad sucedieron en un momento determinado, y entonces viene la creación del ser humano. No, la filosofía dice que de lo más puedes sacar menos, pero de lo menos nunca puedes sacar más. De una mesa podemos hacer una silla, o 2 o 3 sillas, pero de una silla no podemos hacer toda una mesa. No le alcanza a la silla para hacer una mesa. De lo más puedes sacar lo menos, pero de lo menos no puedes sacar lo más. Y si alguien nos dijera, es que nosotros evolucionamos, ¿cómo evoluciona la conciencia? ¿Cómo evoluciona el pensamiento? ¿Cómo es que se llegó a adquirir? ¿De dónde? Eso no hay posibilidades que venga de una evolución. Lo que ahorita le llaman evolución en realidad son mutaciones que favorecen la adaptación de los animales al medio ambiente que tienen. Se adaptan a los cambios y a las circunstancias a veces cuando emigran. Pero a eso no se le llama evolución, se le llama adaptación. La evolución por eso no ha podido demostrarse. No ha podido, dijeron, como dijo el padre ese, fue el Big Bang. Nadie estuvo ahí, nadie nos puede decir que sí es cierto. Nadie estuvo ahí. Los animales evolucionaron, no hemos visto ninguno que evolucione. Ninguno. Y sí hemos visto muchos que permanecen exactamente igual que hace miles de años. Exactamente iguales. Entonces muchos quieren pensar que se juntó la temperatura, el ambiente y crearon vida. ¿Cómo va a ser la vida? Es que otros dicen, llegó una piedra del espacio que traía vida y cuando se choca en la tierra, pues aquí se quedó la vida. Volvemos a lo mismo. ¿Y dónde empezó esa vida? Como una explosión
súper y súper nuclear, como sería el Big Bang, ¿cómo puede dar vida? ¿Cómo puede proceder de ahí la vida y el orden? ¿Cómo? Después de que explota la bomba atómica, ¿dónde está el orden? Que viene de una explosión. ¿Dónde? No existe ningún orden. Pues eso no nos lo pueden demostrar. ¿Alguien lo puede aceptar? Pues si quiere, claro que lo puede aceptar, es muy libre de aceptarlo, pero no nos pueden obligar a creer las cosas que no están demostradas. El Big Bang no es una tesis, no está demostrado, no está todavía demostrado, entonces no es una tesis. Es diferente entonces, es diferente el ser humano del universo. Pero miren, el universo, otra cosa que también aquí tenemos que aclarar, porque hay una confusión muy grande ahorita respecto al universo. El universo no es alguien, el universo es algo, no es alguien. El universo no es un ser vivo, pensante. Eso no es el universo. Eso no es, aunque muchos dicen, les encanta decir, el universo nos está tratando de decir algo, el universo te está llamando a esto. El universo, ¿qué significaría el universo? Es la totalidad de lo que nosotros le llamamos el espacio. Algunos se han atrevido a decir, el espacio mide aproximadamente y ponen no sé cuántas cantidades de años luz. Impresionante la cantidad de años luz. Primero, nadie nos lo va a demostrar, nadie va a ir hasta allá para ver si es cierto. Segundo, si termina, ¿en qué termina? Hay una barda. ¿Qué hay para decir hasta aquí termina? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Hay muchas cosas que todavía no entendemos nosotros, pero el universo incluye toda la serie de galaxias, todos los planetas, la energía que hay, todas las estrellas que hay por todos lados, todo eso que contiene el espacio, ¿verdad? Es lo que nosotros le hemos llamado universo. Pero muchos, fíjense, prefieren creer que esas piedras enormes que van viajando por el espacio desde hace millones de años, esas piedras gigantísimas que están en el universo, piensan que son eternas, piedras eternas. No quieren aceptar que Dios sea eterno, pero las piedras sí. Qué curioso se me hace a mí eso, pero bueno, ellos piensan de todos modos que las piedras sí. Y además, esas piedras que están circulando el universo tienen conciencia de que tú existes y te quieren mandar un mensaje. Ay, Dios santo. Ni las piedras de aquí nos traen un mensaje. Bueno, hay piedras que sí, la que le mandó David a Goliat se llevaba un mensaje muy claro. Pues esa piedra fue impulsada, ¿verdad?, por la fuerza de un humano. Pero las piedras del universo se van a alinear. Estamos entrando en la casa de Capricornio y entonces las piedras, esas piedras me van a decir, si no son conscientes de su propia existencia, ¿cómo van a ser conscientes de la mía, de mi existencia? Y esas piedras van a poder guiarme el universo. Tenemos que ponernos en sintonía con el universo. Pero el universo es algo, no es alguien. ¿Cómo me va a guiar algo que no está vivo? ¿Cómo me va a guiar a mí algo que no está vivo? Son cosas que, bueno, algunos de todos modos prefieren esto y prefieren creer que las piedras los guían a aceptar que nuestro buen Dios es el que ha creado todo cuanto existe, que Él es eterno, Él no tiene principio y por lo tanto no tiene fin, y Él fue el que nos ha creado y es dueño de lo que Él ha creado, es decir, de todo. Dios es dueño de todo cuanto existe, Señor y soberano de todo cuanto existe. ¿Quién es el que reina en el infierno? Dios. Si Satanás fuera el que reinara en el infierno,
todos sufrirían horrores impresionantes. Les haría sufrir hasta donde se pudiera. Pero como es Dios el que manda, no le permite que haga sufrir a alguien más de lo que merece. Y Satanás se encarga de que no sufra menos, ni un poquito menos de lo que merece, pero no puede hacer sufrir más de lo que alguien que caiga ahí merece. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Hay misericordia hasta con los que se condenan. No se los deja a lo que el enemigo quiera hacer, y como quiera hacer, solo lo que merecen, solo hasta donde merecen. Y entonces, ¿quién es el que está reinando en el infierno? Sigue reinando Dios, es el dueño de todo cuanto existe, es el dueño de todo cuanto existe. También los judíos se niegan a creer en Jesús, pero no porque sean incapaces de analizar las señales, no porque sean incapaces de analizar las señales, sino porque si ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, entonces era el heredero y era el que tenía que tomar el control del templo y le tenían que dar razón de todo lo que se había hecho. Tenían que dar cuenta si lo reconocían rey, y para no someterse a él, entonces lo que ellos hacen es atacarlo, negarse a creer en él, porque no les convenía, no porque no pudieran ver la verdad, porque no les convenía. No es someterse, nosotros estamos sometidos a Dios. Estamos sometidos a Dios, pero no estamos sometidos a cualquier criatura. Estamos sometidos a un Dios que es amor. Un Dios que es amor. Un Dios que nos creó por amor para participarnos de su misma vida. Es iniciativa que brota del amor de Dios, no del odio, no de un rencor. Brota del amor de Dios. Por eso es que aquí los líderes de Israel se niegan a reconocer que Jesús sea el Mesías, porque le tienen que entregar todo, las llaves de todo y todo. Por eso si se cierran incluso a la evidencia clara de la resurrección de Lázaro que acabamos de meditar, se cierran a esas evidencias que están ante sus ojos, porque repito, reconocerlo es tener que cederle el poder. Tú eres el Mesías, el esperado, la razón de la existencia del pueblo de Israel, y tendrían que darle cuentas, y había mucha corrupción. Sabían que les iba a ir súper mal, así es de que mejor se niegan a reconocerlo y buscan cómo matarlo. La tarea del ser humano, de nosotros, los que hemos sido creados, llamados a la existencia por el amor de Dios, nosotros los que antes no existíamos, pero un día empezamos a existir, por eso nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros no creemos que exista la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, que nosotros no existíamos, pero un día empezamos a existir. No que lo de otras filosofías, lo de otras religiones, el karma, samsara, moksha, y todas esas cosas. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús, en la resurrección de los muertos, en la resurrección. Entonces, la tarea del ser humano es reconocer a su Creador. No es vivir bien, no es que seas feliz en este mundo, no es que te vaya bien, no es que Dios te llene de toda la prosperidad. No. Es más, si Dios nos llenara de mucha prosperidad, empezaríamos a disfrutar las cosas del mundo tanto que nos olvidaríamos de Dios. Bendito Dios que no nos ha dado tanto, porque entonces tenemos nuestra mirada puesta en Él. Tenemos que reconocer a Él, que Él es el creador de todo. Él nos ha creado a nosotros. No, Él nos ha creado. La tarea del ser humano es reconocer a su creador usando lo que el que nos creó nos ha dado. A nosotros los seres humanos nos dio libertad, nos dio voluntad, nos dio entendimiento.
A nosotros nos dio memoria, voluntad y entendimiento, dice este santo. Pero estos en el ser humano es potencia. Es potencia porque esto nos ayuda a ponernos en contacto con Dios. En los animales no es potencia. Los elefantes tienen mejor memoria que nosotros, ¿verdad? Pero no les sirve para ponerse en contacto con Dios. En el ser humano tiene la potencia esa de poder ser utilizado eso por nuestro espíritu para conocer a Dios, para entrar en comunión con Dios. Entonces yo tengo que utilizar mi memoria, mi voluntad, mi libertad, mi entendimiento, todo lo tengo que usar para encontrar a Dios, para encontrar a Dios. Todo lo debemos de discernir, todo lo debemos de escudriñar. Tenemos que encontrar las huellas de Dios, reconocerlo, conocerlo y reconocer a Dios en su creación, pero no la creación como Dios. La creación no es Dios, no todo es Dios, todo es de Dios, pero no todo es Dios. Dios es uno y su creación es algo diferente a Él, pero que procede de Él. Entonces todo debemos de escudriñarlo y encontrar las huellas de Dios para poder seguirlo, para poder aceptarlo y seguirlo. Ya al final de la vida todo va a ser más claro. Mientras más nos vayamos acercando a la verdad, todo va a ir siendo más claro. Todo va a ir siendo más claro, pero mientras más nos vayamos acercando a la verdad. Muchos quisieran tomar las cosas literales de las Sagradas Escrituras, pero no todo es literal en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el libro del Génesis dice que Dios hizo la creación en 7 días. Pero San Pablo, si no me equivoco, a los Corintios les dice que para Dios un día es como 1000 años. ¿Cómo? No exactamente. Entonces, ¿qué significa esos 7 días? Se tiene que estudiar, se tiene que discernir. Es una manera de decir. Es una manera de decir cómo fue creando Dios las cosas. Porque si no, todo se complica. Si no se revisa, todo se complica. Por ejemplo, Dios crea el mundo vegetal. Pero después crea el mundo animal. Pero sin abejas no hay quien polinice, sin animalitos no hay quien lleve el polen a las plantas y no habría plantas. Entonces pudo haber sido incluso todo simultáneo. Pudo haber sido todo eso simultáneo según el plan de Dios, porque no es necesariamente un día. Porque ¿cómo sabemos que pasa un día? ¿Cómo medimos nosotros los seres humanos un día? Por el sol. El sol y la rotación de la Tierra. Pero si en ese tiempo todavía la Tierra no estaba rotando de esta manera, si todavía no estaba el sol en el lugar donde estaba, ¿cómo se va a saber qué fue un día? ¿Quién podría medir? Si todavía a lo mejor ni siquiera nuestra galaxia existía, apenas se estaba formando. Entonces, por eso la única solución que hay es que exista un ser que haya traído toda la existencia y todo lo haya puesto en orden. Es necesario que así sea, porque si alguien no acepta a Dios, no puede explicarnos todo. No puede explicarnos la creación, no puede explicarnos por qué hay movimiento, no puede explicarnos por qué existe el tiempo, no puede explicarnos nada. Nada, por qué existe la vida, cómo puede ahora existir la inteligencia. ¿Cómo puede existir la inteligencia si de lo menos no se puede sacar más? ¿De dónde se sacó la inteligencia? ¿Acaso la inteligencia es acaso también algo químico? Pues afecta ciertamente lo químico, pero no es algo necesariamente así. Al final, entonces, cuando nos vayamos acercando a Dios, todo va a ir siendo más claro, porque Dios es claridad, Dios es luz, entonces todo iría siendo más claro, pero en la medida que nosotros vayamos aceptándolo a Él, creer en el Verbo de Dios encarnado, creer para que se nos abran también a nosotros las puertas del reino de los cielos. Creer en eso. Si nosotros nos esforzamos y utilizamos la vida
para poder caminar por los caminos de Dios, para buscar la certeza. Por eso San Pablo dice, tenemos que saber dar razón de lo que creemos. No estamos creyendo gratis. Hay pruebas de todo lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Hasta dónde puede llegar la pobre mente humana? Pero ¿por qué creemos lo que creemos? Y hay muchas manifestaciones de esto. Se muere un perro, un gato, se muere un caballo y nadie dice, sentí como que estaba aquí, como que escuché otra vez sus ladridos, como que escuché cuando corría él. No se oye, pero cuando el ser humano muere a veces sí se escucha y se siente la presencia. Y habla algunas veces, es capaz de llegar a hablar con las personas. Se tiene que hacer siempre un discernimiento de eso. Eso nunca se debe de aceptar inmediatamente. Se tiene que hacer un discernimiento, pero solo en el ser humano. Esto solamente se da en el ser humano. Solamente se da en los seres humanos. Entonces, si nosotros utilizamos la vida para lo que es, al final de nuestra vida vamos a escuchar las palabras de Dios. Siervo bueno y fiel, entra al descanso de tu Señor. ¿Por qué descanso? Porque esto no va a ser fácil, va a ser una guerra difícil. Entra al descanso de tu Señor. Pero al que se resista a creer, a pesar de las evidencias, se le abrirán otras puertas y escuchará otras palabras. Siervo malo y perezoso, a este átenlo de pies y manos y sáquenlo, échenlo fuera, donde solo hay llanto y desesperación. Nosotros nos estamos jugando el todo por el todo. No existe un lugar intermedio. No existe un lugar donde alguien ni sufra ni goce nada. No existe algo eterno así. Eterno solamente el cielo y el infierno son los únicos lugares eternos. No existe otro lugar eterno. Por lo tanto, o entramos al cielo o caemos al infierno. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Vean cómo no es cualquier cosa tener fe o perder la fe. No es cualquier cosa perder la fe. Perder la fe es exponer la vida eterna. Exponer y cuánta gente ahorita estamos en el tiempo de la gran apostasía, pero todavía es una apostasía velada. Ahorita muchos ya no creen en Dios, pero siguen yendo a la iglesia por si las moscas, dicen, por si llegara a ser verdad. Siguen yendo, pero muchos ya se dicen católicos, pero no practicantes. No se puede. No se puede ser católico y no practicante, no se puede ser. Es como decir, yo soy futbolista, pero profesional, pero no juego ningún partido. Pues no, entonces eres un aficionado al fútbol. No eres un futbolista profesional. Así también en las cosas de Dios. Por eso tenemos que darle tiempo a las cosas de Dios. Conocer y entender. Para eso nos fue dada la vida y todo lo que nosotros tenemos. Por eso no es cualquier cosa tener fe o perderla. No es cualquier cosa tener fe o perderla, el creer que Jesús es el enviado del Padre. Nosotros podemos decir que somos muy dichosos porque nacimos dentro de la verdad. No tuvimos que buscarla, descubrirla, renunciar a todo y abrazar la verdad. Nacimos en el seno de una familia católica. Es una gracia que tenemos que agradecer a nuestro buen Dios. No nacimos donde nos envenenaran contra la fe verdadera. Y nosotros por eso estamos aquí todavía. Todavía algo nos queda de fe. Todavía algo tenemos de fe. Golpeada por las circunstancias y por todo lo que nos ha pasado en nuestra historia, pero todavía nos queda algo de fe. Dichosos nosotros que todavía tenemos algo de fe. Al que reconoce en Jesús a un Dios encarnado y lo acepta como su Señor, ¿sí? Lo acepta a través del agua del bautismo, porque así lo quiso Él. Vayan y bauticen a todos
Es una orden que el Señor ha dado. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer es libre. Si se niega las evidencias, es libre, pero se condenará. Pero no se va a condenar por una falta de amor de Dios, sino por no haber utilizado la vida para lo que le fue dada. Entonces, Jesús, si nosotros lo aceptamos a Él, nos hace parte de su cuerpo místico y nos presenta a Dios Padre como su cuerpo, como su mismo cuerpo, como Él mismo. Yo soy el cuerpo de Jesús, entonces Jesús me presenta como Él mismo y entro no solo al cielo, sino a la familia trinitaria. Es a donde vamos a entrar nosotros, a la familia trinitaria, porque somos cuerpo de Cristo. Fuimos creados por eso a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos quiere llenar de lo que Él es para que podamos vivir en la medida de lo que un ser humano puede recibir de Dios. Dios nos podría dar todo, pero no podemos recibir nosotros demasiado. Somos simples humanos. Entonces, en la medida que Dios nos quiera dar, en esa medida lo vamos a reflejar más a Él. Y entonces podremos entrar al cielo como Él. Por esto se habla mucho en las Sagradas Escrituras de las bodas del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia. Los bautizados somos la novia del Cordero. Nosotros estamos preparándonos para ir a la boda, a la fiesta, al banquete celestial, donde no vamos a llegar como invitados, ni siquiera como invitados de honor, sino como la novia. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Pero así lo quiso Dios. Es el poder de Él que puede hacer de una simple criatura algo semejante a Él, no idéntico, pero sí semejante a Dios. Ese es el gran poder de Dios. Es algo asombroso verdaderamente de Dios, asombroso. Entonces, Él ha vencido, Jesús ya venció la muerte, y en la medida que nosotros estemos con Él, va a ir siendo vencida primero la muerte a la que nos lleva el pecado. Va a ir siendo vencida primero esa muerte y después va a terminar siendo vencida la última muerte, la muerte física. Vamos a tener que pasar todos por la muerte, pero no todos van a sufrir de la misma manera la muerte. Si alguien creció en la fe, entonces deja de ser algo tan terrible, algo tan rechazado por nosotros. Cuando Santa Teresita se está muriendo, sus hermanas religiosas, las que la seguían, las que aceptaban la santidad de vida que ella llevaba, se juntaron alrededor de la cama de ella y empezaron a llorar. Y Santa Teresita les dice: ¿por qué lloran? No me estoy muriendo, estoy entrando a la verdadera vida. Es diferente la manera de morir después de Jesús. Antes de Jesús la muerte era terrible, solo para el ser humano. Los animales no se revelan a morir, a menos que un ser humano los quiera y les insista y los llame. Entonces el animal lucha para vivir. Pero cuando un animal se va a morir, busca un lugar apartado, una sombrita, se da sus vueltas, se echa y se muere, sin ningún problema. El único que tiene problemas para morir es el ser humano antes de Cristo. Después de Cristo, el ser humano sin Dios. Eso sí, ahora que estábamos en la pandemia y los hospitales estaban llenos, qué diferentes formas de morir. Muchas de las enfermeras lo vieron. Todos tenían los mismos síntomas, unos tenían paz y otros nunca pudieron tener un momento de paz. Siempre estuvieron luchando, siempre estuvieron desesperados y de todos modos se murieron.
y de todos modos se murieron, porque nosotros no somos los dueños de la vida. Hay quien es el dueño de la vida, pero lo importante de morir con fe o de morir sin fe es algo sumamente delicado, y es algo que le tenemos que poner atención. No es crean todo, no, todo se tiene que discernir, todo se tiene que ver, todo nosotros tenemos que ver, es buscar aquel camino que me acerque a Dios, porque todos tenemos que confiar en alguien, pero en alguien, pues si nosotros vemos que ya está caminando hacia Dios, hay que seguirlo. Hay otros que hablan de Dios, pero no lo siguen. Entonces cada uno de nosotros tiene que elegir dónde va a poner su confianza. Cada uno de nosotros tiene que buscar. Pues yo siempre les he dicho, tienen que buscar un sacerdote que sea santo, que sea sabio, que sea bueno. Y si lo encuentran me dicen, yo también lo ocupo. Todos ocupamos a alguien así para que nos guíe. Alguien, aquí teníamos un santo enorme, ¿verdad? Con el padre Che, pero ya no lo tenemos con nosotros, ya el Señor lo recogió. Pues, pero nos queda a nosotros la voluntad, la inteligencia, la memoria, la libertad que Dios nos ha dado. Úsenla para lo que les fue dado. No la desaprovechen en querer ser felices, en querer disfrutar la vida. No desaprovechen la vida en eso. Si te pegaron, si no te pegaron, si te dieron, si no te dieron. Es que la vida no es para que te detengas en tonterías. No es para eso, no es para eso. La vida es para llegar al cielo, para conquistar el cielo, para lograr entrar en él. Es el único sentido que tiene la vida. El único. Ahorita se burlan muchos de nosotros cuando queremos llegar al cielo y hasta se les hace ridículo, hasta se les hace algo malo y que uno se acerque tanto a las cosas de Dios. Ahorita, los que ríen, luego llorarán, y los que lloran, luego reirán. Eso dice la sabiduría de Dios. Puedes seguir tu propia inteligencia o puedes seguir la sabiduría de Dios. Por eso la necesidad de darnos cuenta, Dios existe, es necesario que exista. Y solo puede existir un Dios, no pueden existir varios dioses. Y eso lo dice la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la razón de las últimas causas de todo. Y entonces la filosofía dice, si existieran dos dioses, tendría que haber una diferencia. Y si hay una diferencia, entonces este tiene algo que este no tiene. Y si este no tiene algo que este tiene, entonces este no es Dios. Entonces solamente puede haber un Dios verdadero. La filosofía no sabe quién es Dios, solo sabe que tiene que existir un Dios. Podemos llegar con la inteligencia a descubrir la necesidad de Dios. El Big Bang puso todo el universo, pero en el universo hay leyes, es precioso, es exacto. Alguien tuvo que haber hecho esas leyes no se hicieron por sí mismas, tiene que haber un legislador. Si yo agarro mi reloj y lo despedazo todo, no roto, sino lo desarmo todo, lo meto en una caja de zapatos, le pongo cinta sobre cinta para que quede todo cubierto, ¿después de cuántos años el reloj podría formarse solito y volver a funcionar? Nunca. Necesita una inteligencia que lo haga. Hay orden en el universo, entonces existe una mente suprema, una inteligencia suprema capaz de poner ese orden. Es necesario que lo haya. Es necesario la vida, la inteligencia, todo. Muchos dicen, es que la vida llegó a la tierra como en un meteorito que cayó así, pero tal diversidad de colores, de aromas, de sabores y de todo, de formas. ¿De dónde nace tanta diversidad? ¿Eso de dónde nació? De un fiat divino. Eso tendría razón alguien que tiene el poder para hacerlo, como es Dios. Pero que alguien me diga, esto es simplemente de la casualidad, no.
Algunas cosas sí podrían venir por la casualidad, pero no el orden, no la belleza. No se podría. Esto no se podría. La majestuosidad del cielo. No, es que es demasiado, demasiado. Todo esto necesita, exige, grita que necesita alguien que lo haya hecho. Y ese es Dios. Por eso la filosofía, en el seminario primero se estudia filosofía. 4 años de filosofía hasta donde llega y topa la mente humana. Por eso se estudia el pensamiento humano. Yo no sé cómo pasé esas clases, pero se estudia hasta el pensamiento, cómo fue el proceso y hasta donde topa, donde la ciencia, donde la filosofía dice, pues es necesario que exista un Dios. Es necesario que exista un Dios y que tenga estas cualidades. ¿Quién es? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. Solo sé que debe de existir porque tiene que haber una razón para que exista este orden y esta belleza. Tiene que haber una razón. Después de la filosofía empieza la teología. A donde ya no puede llegar la mente humana, de ahí parte la fe, el conocimiento de lo revelado por Dios. Dios se da a conocer. Si Dios no se da a conocer, nadie lo puede conocer. Tú y yo podemos leer toda la Biblia completa, encerrarnos en algún lugar y solamente leer la Biblia. Pero los dos leemos la Biblia, pero no los dos vamos a comprender lo mismo. Si Dios se le revela a alguien, ¡wow!, va a haber cosas hermosas y el otro no va a ver nada. Esto depende de qué tan cerca, qué tanto estamos aceptando a Dios. Si nos ponemos a ver el Cristo, aquí tenemos un hermoso Cristo, nos ponemos a ver a Cristo y ponemos a 2 personas a que vean a Cristo crucificado. Y entonces una persona podrá decir, bueno, pues el estilo está así, a mí me hubiera gustado más que le hubieran puesto esto, pues el realismo y se ve bien, yo creo que está bien formado, bien puesto, los estándares, las medidas. Y el otro podrá decir, wow, cuánto amor. Son 2 formas de ver, con fe y sin fe. Son 2 formas de ver la vida, todo, con fe y sin fe. No pierdan la fe, mis hijos, si ustedes que todavía la tienen. Es tan valioso y el mundo ocupa vernos así. Pues vamos a pedirle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.